Buenas tardes. Buenas tardes, vamos a comenzar, que si no se nos va a ir un poquito la hora. Bienvenidos todos a este simposio Hobson. Soy Laura Medina, trabajo en el Hospital Infanta Leonor y soy secretaria del Grupo de Trabajo de Jóvenes Nefrólogos Españoles. Tengo la suerte esta tarde de compartir mesa con Alicia Molina, que trabaja en el Hospital Clínic como interconsultora en las UCIs. Y tengo más suerte todavía de tener tres ponentes esta tarde de excepción que nos van a hablar de temas muy interesantes. Va a hablar primero Natalia Ramos, que es experta en fracaso renal, especialmente en el paciente crítico, y nos va a hablar del manejo de estos pacientes tan complicados. Gracias, Natalia. Buenas tardes. Gracias por la invitación a participar en esta sesión. Y yo me centraré en el manejo del fracaso renal en estas unidades de cuidados intensivos. Estos son mis conflictos de interés. Y para empezar, lo que quería poner en primer lugar es el concepto en el cual se va a basar casi toda la sesión. Que el fracaso renal agudo en estos pacientes es un síndrome clínico parecido al síndrome de distrés respiratorio agudo que padecen estos enfermos, pero que es un verdadero rompecabezas, es complejo y muy heterogéneo. ¿Y por qué nos debería importar este fracaso renal agudo? Porque su frecuencia es muy alta. 1 de cada 2 pacientes ingresados presentará un evento de menor a mayor grado, que hasta el 8% de estos pacientes ingresados necesitarán una terapia sustitutiva renal y que de los que necesiten diálisis, su mortalidad será incrementada hasta el 50-80%. De estos pacientes, los que sobrevivan, el 15% permanecerán en una terapia de diálisis y del total de los pacientes que hagan un fracaso renal agudo tienen una elevada mortalidad. Durante las semanas posteriores y meses presentarán más hemorragias digestivas, más eventos de ictus, enfermedad cardiovascular y ya está descrita que en los 90 días del alta, 1 de cada 3 pacientes morirá respecto al 13% de aquellos que no padecerán un evento de fracaso renal agudo. En el estudio ACIEPI, que es uno de los mayores que hay en epidemiología, donde reclutaron a más de 1.800 pacientes, los pacientes que presentaban un fracaso renal agudo severo tenían hasta 6 veces más probabilidad de morir respecto a aquellos que no lo hacían. Y esto lo sabemos porque se definieron hace ya casi 20 años las definiciones en la cual sabemos cómo se define el ACI, porque previamente a esto los datos que teníamos eran muy dispares. Pero a pesar de ello, todavía utilizamos marcadores que son funcionales, tanto como la creatinina como la diuresis. Y ya sabemos que la creatinina tiene sus limitaciones en estos pacientes porque dependen de la masa muscular y del volumen de distribución que está francamente elevado. Probablemente por esto se ha decidido que os está proponiendo unas nuevas definiciones para el fracaso renal agudo para incorporar marcadores de daño renal, no solo funcionales, de los cuales aún no tenemos definitivamente cuáles son. Probablemente podría ser el NEFROCHECK o el NGAL, pero que todavía no están definidos. Pero sí que sabemos los pacientes que tendrán más factores de riesgo para padecer un fracaso renal agudo son los pacientes mayores, los pacientes que ya tienen enfermedad renal de base o que tienen alguna otra comorbilidad. Pero la definición de fracaso renal agudo solo nos sirve para aquellos que los presentan en las primeras semanas y una caída brusca. No nos ayuda en aquellos que tienen una cinética más lenta de deterioro de la función renal y no en aquellos que se presentan más allá de los 7 días. Por eso se ha definido la enfermedad renal aguda, que engloba de 7 a los 3 meses, que es cuando se define la enfermedad renal crónica. Aquí ya se incorporan marcadores de daño renal, como son la albuminuria o la hematuria. Pero también nos importa el fracaso renal agudo porque este puede deteriorar o aumentar el riesgo de padecer una enfermedad renal crónica, que dependerá del insulto y la extensión de este fracaso renal agudo. Es cierto que sabemos que el túbulo renal se puede ir regenerando a partir de las células progenitoras, pero aquellas células progenitoras que no van a sobrevivir al evento de fracaso renal agudo serán compensadas por la hipertrofia de
de otros túbulos, haciendo pérdida de la masa nefronal, que a pesar de que tengamos una recuperación del valor de la creatinina, sí que ya hay más riesgo de progresar a la insuficiencia renal. Hay estudios, como en el estudio Rubik, en el que se incluyeron más de 300 pacientes, en el cual intentaron ver qué marcadores urinarios podrían darnos ideas sobre aquellos fracasos renales agudos que perduraban más de 72 horas, y el que vieron es que la quimocina CCL14 urinaria tenía el mejor valor predictivo positivo y se relacionaba con la intensidad y la severidad de la enfermedad que motivaba el ingreso en intensivos. Pero hasta el día de hoy lo que podemos hacer sobre estos pacientes es terapia de soporte. Las guías CADIGO nos dicen que hemos de optimizar el volumen, corregir la hipovolemia, evitando la congestión. Se debería hacer guiado por ecografía. Hemos de elegir aquellos fluidos de resucitación, preferentemente soluciones balanceadas, que son las que nos van a permitir minimizar la hipercloremia, que es un factor de riesgo para el fracaso renal agudo. Hemos de estar atentos al estado hemodinámico, hemos de llevar a aquellos pacientes que son normotensos a presiones arteriales medias de mayores de 65, pero lo que no sabemos es qué presión arterial media debemos llevar a aquellos que ya son hipertensos previamente o están en estados congestivos. Obviamente, evitar nefrotóxicos, tener un control estricto de la glicemia, pero tampoco sabemos en qué momento hemos de hacer el tratamiento sustitutivo renal. No tenemos ningún algoritmo ni ningún marcador que nos diga que es el momento exacto. Hasta el día de hoy sí que hemos intentado tener ensayos clínicos o tratamientos dirigidos para evitar o disminuir el fracaso renal agudo, pero ninguno de ellos, ni siquiera el uso de nisitiride, ni la infusión de células progenitoras mesenquinales en el fracaso renal agudo posquirúrgico o la infusión de fosfatas alcalina en el fracaso renal agudo nos han dado ningún resultado positivo. Esto es probable porque la definición o la inclusión de estos pacientes se hace solo por la definición de fracaso renal agudo y no todos los pacientes tienen el mismo fracaso renal agudo. Por eso, de forma análoga, se propone, análoga a lo que pasa en oncología, que intenta hacer una medicina de mayor precisión, es no solo saber si realmente hay un daño estructural en el riñón, sino saber exactamente cuál es el mecanismo, el fracaso renal agudo, el mecanismo por el cual se está produciendo ese fracaso renal agudo. Intentar ir a buscar qué mecanismo biológico y con ello conseguir endotipos que nos puedan definir tarjetas diana para el tratamiento específico. Dentro de estas definiciones de diferentes fenotipos de fracaso renal agudo ya nos indican intentar dividir la etiología en baja perfusión renal, donde aquí ya tendríamos la vasodilatación severa, como se produce en la sepsis, disfunciones ventriculares o la hipovolemia real, aquellas causas inflamatorias o inmunes que pueden ser secundarias a sepsis, nefritis o vasculitis, las causas obstructivas o la nefrotoxicidad o intoxicaciones de forma directa o indirecta. Con ello tendríamos, a la hora de valorar un fracaso renal agudo, saber qué enfermo tenemos delante, qué susceptibilidad tiene de hacer un fracaso renal agudo, a qué ha sido expuesto y en qué contexto, sea una cirugía planeada o una situación emergente. Con esto tendríamos qué fenotipo de AKI y podríamos aplicar ya las medidas de soporte y controlar la causa que lleva a este paciente el fracaso renal agudo, para posteriormente intentar saber qué vías están activadas y qué mecanismos específicos, y con ello definir un fenotipo de fracaso renal agudo para intentar hacer el tratamiento dirigido. En este sentido, ya ha habido alguna experiencia, como en este estudio PREVAKI, que es un estudio donde en cirugía cardíaca, que en las primeras 24 horas se realizaba un nefrocheck, y aquellos que tenían un nefrocheck positivo superior a 0,3 los dividían en un grupo de estándar de tratamiento STARTAN o uno de intervención donde aplicaban las medidas de soporte de forma muy estricta. En aquellos que aplicaban el manejo estricto, veían que había una disminución del fracaso renal agudo y la necesidad de terapia sustitutiva renal. En el siguiente estudio lo que tenemos es la evaluación del ENEGAL para distinguir en aquellos pacientes con cirrosis que podían tener un fracaso renal agudo establecido con una necrosis tubular o aquellos que eran funcionales con un hepatorrenal, para poder distinguir qué paciente era más tributario de realizar tratamiento con terlipresina.
En este subestudio del estudio ATOS, este es un estudio que se realizó para ver el efecto de la angiotensina en el paciente que tenía un shock séptico refractario a catecolaminas. En el grupo que requerían terapia sustitutiva renal, evaluaron qué efecto tenía la angiotensina en la recuperación de la función renal. Y en el grupo de tratamiento tenían menos días de necesidad de catecolaminas y menos días de soporte ventilatorio. Y en cuanto a la terapia sustitutiva renal, a los 7 días el grupo de tratamiento, el 40% habían descontinuado la técnica, respecto al 17% del grupo placebo. Asimismo, otra de las entidades que nos podemos encontrar en las unidades de intensivos, que es difícil de diagnosticar, que son las nefritis inmunolérgicas asociadas al uso de fármacos y que nos planteamos cuando ya no están recuperando, cuando nos tendrían que haber ya salido del fracaso renal agudo o que hay una eosinofilia o algún cuadro compatible, pero que las biopsias en estos pacientes alguna vez se pueden realizar, pero muchas veces están contraindicadas. El valor de la interleuquina 9 en orina podría ser de ayuda para aquellos que serían susceptibles de tratamiento con corticoides. Así, para terminar, el fracaso renal agudo es un síndrome clínico complejo y heterogéneo, que el paciente crítico tiene una elevada mortalidad, que el fracaso renal agudo representa un factor de riesgo para la progresión de la insuficiencia renal, que hasta el día de hoy ningún ensayo clínico con tratamiento dirigido nos ha dado resultados positivos, porque probablemente no identificamos bien los sujetos que son susceptibles, por lo cual se requeriría aumentar la investigación para intentar identificar aquellos subfenotipos y mecanismos biológicos que nos ayudaría a perfilar a estos pacientes para incluirlos en estos estudios. Y para terminar, quería mencionar con el equipo que trabajo a diario, los referentes de intensivos, la doctora Maldonado, el doctor de la Vega y mi compañero de diálisis, el doctor Toapanta, del cual visitamos cada día a estos pacientes para, con las herramientas que tenemos a día de hoy, intentar mejorar el pronóstico de estos pacientes. Muchas gracias. Gracias, Natalia. Excelente presentación. Las preguntas las dejaremos para el final, después de las 3 charlas. Y ahora puede pasar el doctor Antonio Gómez, que es nefrólogo del Hospital Ramón y Cajal y jefe de servicio del Hospital Sanitas La Moraleja, nefrólogo experto en fracaso renal y en terapias depurativas. Adelante. Bueno, muchas gracias por la invitación y al Grupo Homsen para hablar del paciente en la unidad de críticos, el paciente nefrológico, y lo que podemos hablar es de las intoxicaciones agudas y el papel del nefrólogo, que tenemos un papel y hay que reivindicarlo. A ver, este es mi conflicto de interés. Antes de hablar, tendríamos que hablar de un apunte histórico, es por qué el nefrólogo tiene que hablar de esto. A lo mejor no sabéis que la primera aplicación de la diálisis en seres vivos fue en remover los salicilatos. Esto luego fue mejorando. Vale. Esto luego ha ido mejorando y, de hecho, la aplicación de la diálisis en intoxicaciones agudas es anterior incluso a la aplicación de la diálisis en pacientes con enfermedad renal crónica y aumento de la supervivencia. Por lo tanto, es algo que está en nuestro ADN. Tenemos que hablar de esto y lo tenemos que reivindicar. Es algo consustancial a nuestra especialidad. Hablando de las intoxicaciones, lo primero que tendríamos que hacer es definir estos conceptos, que es la intoxicación, tóxico y tratamiento o terapia extracorpórea. La intoxicación, la definición en bruto, es una exposición a tóxico causante o capaz de causar toxicidad, independientemente de la intención, y esto incluye intoxicación, toxicidad o sobredosis. Se clasifican en función del daño orgánico en críticas, amanitas, salicilatos, metanol y todas las que pongáis, y no críticas. El tóxico es una sustancia química exógena, incluidos fármacos o sustancia química presente endógenamente, como el cobre, el potasio, la insulina, pero con ingesta exógena en cantidades con potencial toxicidad. Y tratamiento de terapia extracorpórea es una terapia que ocurre fuera del organismo, fuera del cuerpo, y que promueve la eliminación del tóxico por mecanismos diferentes a las vías endógenas. Una vez definido, esto es importante porque, bueno, vamos a hablar de esto, pero nos ocurre con frecuencia. Bueno, pues ya sabéis que los americanos son muy de guías, muy de reportes anuales. Pues cada año, ellos de hace 40 años, hacen un reporte de las intoxicaciones y cómo se tratan estas intoxicaciones. Este es del año 21, que es el último, que se publica en el 22, tiene que estar al caer el del año 22.
¿Qué dice esto? Pues que en Estados Unidos 2.100.000 personas, más o menos, se intoxican. Se intoxican de forma intencionada o por reacciones adversas de fármacos, viene a suponer como un 80%. Pero es que de forma intencionada suponen más o menos el 19%. ¿Y dónde se tratan estas intoxicaciones? Pues en Estados Unidos la mayoría de las intoxicaciones se tratan de forma ambulatoria, es decir, llaman a los institutos de toxicología, les dicen lo que tienen que hacer, beba, lo que sea. Y solo un 30% se acercan al hospital. Y más importante que esto es que prácticamente el 14% acaban ingresados en distintas unidades, psiquiátricas, unidades de críticos o plantas convencionales. Por tanto, es algo que, bueno, tiene su importancia. Y no quiero que leáis esta tabla porque esto no es imposible leer. Esto es cómo se tratan todas las intoxicaciones, cómo lo van recogiendo. Os voy a resaltar algunas cosas. Con terapias continuas se tratan 800 pacientes. Con hemodiálisis o hemoperfusión, con hemodiálisis 2.500, con hemoperfusión unos 20. Con técnicas MARS, con técnicas de albúmina, se trataron 6 en el año 21. Y con técnicas con plasmaféresis se trataron 24. Esto viene a suponer, para haceros los cálculos, que uno de cada 500 personas que son intoxicadas y aparecen por el hospital se les hace algo, alguna terapia extracorpórea. Por tanto, esto nos lo tenemos que conocer. Pero es que además de hacerles algo, es que se mueren. ¿Se mueren cuánto? Pues 1.630 personas se murieron en este año de forma directa y de forma indirecta 2.100. Esto son 3.800. Esto es un poquito más de una de cada 500 personas que tienen intoxicación se muere. Esto es en Estados Unidos y en España. Bueno, en España no tenemos tantos registros ni nada, pero en España sí sabemos algunos números. En el año 2000, un estudio auspiciado por la Sociedad de Emergencias nos dijo que el 0,5 a 1% de todas las atenciones en servicios de urgencias eran intoxicaciones agudas. Este mismo grupo, en el año 2006, vio cómo se trataban estas intoxicaciones. Y a diferencia de los Estados Unidos, la mayoría tienen asistencia sanitaria hospitalaria, es decir, solo un 30% se hace por el Instituto de Toxicología. No llamamos al Instituto de Toxicología por si nos hemos tomado algo, vamos al hospital para que nos traten. Y esto, aunque se escapa un poco de lo que es intoxicaciones, sí quería relatarlo, que tras el COVID está habiendo un incremento de las intoxicaciones con fines suicidas, que además es un aumento muy importante también en la edad pediátrica. Esto ya lo resaltó la Reina hace tiempo con el tema de la salud mental. Bueno, pues esto está viendo. De hecho, en los últimos registros ya supone casi el 2% de las atenciones sanitarias en los servicios de urgencias. ¿Y qué tipos tenemos de terapia extracorpórea? Ya hemos ido avanzando algunas. Hemodiálisis intermitente, de baja, alta permeabilidad, medio punto de corte, terapias continuas, diálisis peritoneal, técnicas de diálisis con albúmina, doble filtración, hemoperfusión, lipoaféresis, plasmaféresis. Somos los únicos que dominamos estas técnicas. La nefrología es la única. Esto hay que reivindicarlo, por eso tenemos que hablar de esto, porque todo está en nuestra cartera de servicios. ¿Y cuándo aplicamos esto? ¿Qué aplicamos de cada cosa? Como habéis visto, se puede aplicar una u otras. Bueno, esto va a depender del tipo de tóxico, del tiempo de exposición, de la situación clínica del paciente, de los beneficios de la terapia que queremos conseguir, de los riesgos, que tenemos siempre riesgos, de dónde trabajemos y del coste. Vamos a hablar un poco del tóxico. Al tóxico hay que saberse los efectos del tóxico y su perfil de seguridad. No es lo mismo intoxicarte por amanitas, ahora que ha pasado la época de setas o todavía estamos en ella, que por salicilatos, que por vitaminas, que nos tomemos 2 dosis de antibiótico. No es lo mismo tener antídoto para el tóxico. Si tomamos paracetamol, pues tenemos la N-acetilcisteína. Y luego, ya propiamente, hablando del tóxico, hay que hablar de las características farmacocinéticas. Peso molecular, esto lo vamos a desarrollar, unión a proteínas o aclaramiento o volumen de distribución. En cuanto al peso molecular, esto nos lo sabemos todos. Esto es los puntos de corte por las que distintas técnicas podemos depurar los tóxicos según el peso molecular, que va en función básicamente del tamaño del poro. Claro, si nos llaman porque tiene una intoxicación por vancomicina en una UBI, 50 de niveles, tóxico, esto pesa 1400 Dalton, nos vamos a la raya, pues haciendo una diálisis podemos depurar a este enfermo, una hemodiálisis discontinua, intermitente. Sin embargo, si nos llaman porque le hemos intoxicado por ituximab, porque se nos ha ido la mano, esto pesa 145.000 Dalton, por lo tanto, ya no podríamos hacer una diálisis discontinua y haríamos una plasmaféresis. Esto hay que sabérselo y esto habrá que buscarlo. La unión a proteínas, otro elemento importante. La albúmina, como todos sabéis, es la proteína más abundante en la sangre. Los fármacos y tóxicos se pegan a la albúmina, son de forma no específica a la albúmina, formando un complejo muy grande, de más de 60.000 Dalton. Así que tenemos que saber que solo la parte libre
la que no está unida a las proteínas, puede difundir por técnicas convectivas o difusivas. Si lo hacemos en gráfico y haciéndolo de forma muy somera, si tenemos una unión a proteínas inferior al 80%, podremos plantearnos hacer hemodiálisis o hemofiltración. Si supera el 80%, haríamos hemoperfusión o plasmaféresis, porque tendrían un complejo demasiado grande. De esto hay excepciones, que hay que sabérselas. Hay tóxicos que saturan la albúmina cuando estamos intoxicados. Si os miráis las fechas técnicas, salicilato y valproico no se pegan, tienen una unidad de proteínas superior al 90%. Pero, sin embargo, en situación de intoxicación, la fracción libre aumenta mucho, por lo tanto, podríamos hacer una hemodiálisis discontinua. Otros tóxicos no es que se sature la albúmina, pero la fracción libre acaba depurada y los equilibrios del compartimento acabará aumentando mucho la fracción libre. Y, por tanto, podríamos hacer también hemodiálisis, en este caso, de medio punto de corte o de alta permeabilidad. Volumen de distribución. Como sabéis, nosotros solo trabajamos sobre el compartimento sanguíneo. Por lo tanto, solo vamos a depurar sustancias que estén localizadas en el compartimento sanguíneo. Si la sustancia es hidrofílica, el volumen de distribución es bajo. Si la sustancia es lipofílica, se une mucho a proteínas, hay una alta unión a tejidos, el volumen de distribución es alto. Quedaros con este número. Tendríamos que plantearnos técnicas extracorpóreas si el volumen de distribución es menor a 1 o 2 litros por kilo. Y todavía más importante, también para aplicar y qué aplicar, es la cinética de distribución compartimental. No es lo mismo una distribución monocompartimental que una distribución multicompartimental. En esta habría efecto rebote y tendríamos que hacer técnicas de mucha más larga duración. Ejemplo, el litio, son cosas que aplicamos todos, que tendemos a hacer diálisis más largas. Y luego el aclaramiento endógeno. ¿Por qué es importante esto? Porque para justificar lo que nos queremos plantear, costes, esfuerzos, complicaciones, tenemos que saber el tóxico si se aclara mucho o poco de forma endógena. Si nos llaman por intoxicación por la betalol, pues el aclaramiento es hepático y tiene un aclaramiento superior a 2.000 mililitros minuto. Por lo tanto, las técnicas extracorpóreas no tendrían ahí cabida. Sin embargo, si el tóxico tiene fundamentalmente eliminación renal, hay fracaso renal agudo, el procedimiento extracorpóreo emergería como una opción. Y solo deberíamos plantearnos una técnica extracorpórea si se alcanza un aclaramiento inferior del tóxico por técnica extracorpórea de al menos el 30% del endógeno. Esto es, en resumen, un poco lo que hemos hablado. En función de las técnicas, las distintas posibilidades que tenemos, hemodiálisis, hemofiltración, en función del peso molecular, el unión a proteínas y el volumen de distribución. Siento que deberíamos hablar de la situación clínica del paciente. Esto es muy importante. Si tenemos un fracaso renal agudo concomitante, una alteración metabólica importante, acidosis, hiperpotasemia, deberíamos elegir algún tipo de terapia renal sustitutiva, hemodiálisis intermitente o técnica continua, frente al resto de técnicas extracorpóreas, para mejorar ese aspecto clínico. Si hay una insuficiencia hepática y esto es un puente al trasplante hepático, haríamos una diálisis con albúmina, Mars o Prometheus, que se hacen pocas, pero se hacen. Esto todos lo sabéis, ¿verdad? Si hay hipotensión, ponemos una técnica continua. No, esto yo niego la mayor. Jamás la hipotensión contraindica una hemodiálisis intermitente. ¿Por qué? Porque no hay competición. Una hemodiálisis intermitente depura 5 veces más rápido que una técnica continua. Y cuando digo esto es que en técnicas continuas con 45 mililitros kilo, que son dosis que en general ya no empleamos, pues las cifras son muy a favor de la técnica intermitente. Si tienes una intoxicación por metanol, tendremos que hacer una técnica intermitente y ya veremos la hemodinámica cómo la ajustamos. Si tienes trombopenia, pues habría que intentar técnicas que la favorezcan, la hemoperfusión, el MARS o evitar la heparina. Por lo tanto, la diálisis intermitente podría ser una opción. Y las otras condicionantes, pues el efecto centro, es importante saber dónde trabajamos, qué tenemos, qué disponemos. Nosotros en el Ramón y Cajal pues lo hacemos prácticamente todo lo que os hemos puesto, entonces tendremos posibilidad de elegir, pero si estás en otro sitio y ya solo haces intermitente y plasmaféresis, pues cada uno juega con sus armas. Los riesgos, esto no vamos a hablar, esto todos sabemos, los riesgos de qué, del catéter, de la anticoagulación, de lo que ponemos. Los beneficios de la terapia, pues estabilizar el medio interno, el fracaso renal agudo. ¿Y qué costes? Claro, porque dependiendo de los costes, esto tiene un coste. Pues no es lo mismo que me valga una diálisis, que me valga una plasmaféresis o que me valga un MARS, porque estos son los costes del filtro o los costes de la albúmina, que como veis esto es por cada 500 mililitros. Si podemos hacer algo un poco más barato y le va a ir bien al enfermo, pues haremos eso en general, y esto hay que conocerlo.
Así que en algoritmo, porque normalmente esto suele ocurrir a las 2 de la mañana, 3 de la mañana, no cuando estamos fresquitos después del desayuno, nos llaman por intoxicación y ¿qué tenemos que plantearnos? ¿Es beneficioso hacer un tipo de terapia renal de la que sea, terapia extracorpórea? Si no es beneficioso, no se lo hacemos. ¿Existen antídotos? ¿Podemos tratarlo con sueros? Pues si lo podemos hacer, pues evidentemente no lo vamos a hacer. ¿Tiene un volumen de distribución elevado? ¿Tiene un aclaramiento endógeno elevado? Pues entonces no se lo haríamos. Si ya caemos en, vamos respondiendo a las preguntas que no se pueden, que sí es beneficioso hacérselo, pues entonces ya en función de las características del tóxico iríamos viendo qué aplicamos. ¿Y esto dónde lo encontramos? ¿Vale? Porque nos llaman desde la mañana, hay 3 trasplantes en la urgencia, etcétera. Pues ¿dónde? Pues guías, las fichas técnicas de los fármacos, la biblioteca, internet, redes sociales. Pero os digo una cosa, mirad, este grupo es un grupo internacional avalado por nuestras sociedades científicas, la Sociedad Internacional de Nefrología, de anestesistas, farmacólogos y todo, que nos dice lo que vamos a hacer. Esta es su página web. ¿Ya está? Ahora tenemos todo solucionado. No, solo habla de 21 fármacos, nada más. Os he hablado del rituximab, no está. Os he hablado del Abanco, no está. Por lo tanto, volvemos al inicio. Tendríamos que buscar en la ficha técnica de los fármacos, la farmacocinética, las distintas fármacos que tiene. Esto nos lo tenemos que saber y tenemos que buscarlo para ver si es beneficioso hacer algún tipo de técnica. Así que ya para terminar, que creo que me ha ajustado, la gran mayoría de las intoxicaciones agudas se tratan con medidas de soporte y antídotos específicos. Existen intoxicaciones agudas críticas en las que las técnicas extracorpóreas pueden jugar un papel tremendamente beneficioso y más cuanto antes se empleen. Esto es tiempo dependiente. La hemodiálisis intermitente es con diferencia la técnica más empleada, pero hay que conocer las otras. Existen condicionantes físico-químicos y farmacocinéticos para beneficiarse de la aplicación de una u otra técnica. Y la nefrología es la única especialidad capaz de dar soporte y aplicar toda la variedad de técnicas de las que disponemos en la medicina actual. Así que sí, tenemos que saberlo y esto está en nuestro ADN. Y yo quería agradecer a todo el servicio, porque esto no es algo nuestro, todo lo que hacemos, porque esto ocurre normalmente fuera de los ámbitos normales de 8 a 3. Muchas gracias. Muchas gracias, Antonio, muy interesante. Vamos a dar paso a Thiago Reis, nuestro ponente internacional. Desarrolla su actividad asistencial y mucha actividad investigadora también en el Hospital Sirio-Libanés de Sao Paulo, en Brasil. Y gracias, Thiago. Buenas tardes, para mí es un honor estar acá con vosotros, estoy muy contento. Bueno, mis conflictos. Hemos publicado recientemente entonces este paper de nomenclatura. Os invito a todos a seguir entonces esas nomenclaturas. No es KRT, de Kidney Replacement Therapy, es un error. Es CRRT, no es CKRT, como los americanos están empujando para cambiar, entonces nosotros debemos ser la resistencia. Entonces es así, CRRT. Bueno, para evitar confusión, entonces es mejor utilizar PIRT que SLED, porque hay tantas definiciones de SLED, evitar términos como acute dialysis o chronic dialysis, porque estos se refieren a enfermedad y no a terapias. Ultrafiltración isolada y no SCUF, porque no hay una definición de o que sea slow continuous, entonces mejor solo ultrafiltración isolada y finalmente hemoadsorción y no hemoperfusión. Entonces eso es importante para que todos hablemos la misma lengua. Ahora para los dispositivos, entonces podemos llamar de membranas, dializadores, hemodializadores, pero es mejor hablar filtros. Piensa en la confusión para los residentes, pienso que son cosas diversas, pero mejor filtro. Y finalmente, para los cartuchos, no se debe llamar de filtros, resina, absorbente o columna. Son todos sinónimos, pero es mejor que hablemos la misma lengua. Bueno, esta es una publicación de un libro reciente solo de absorción. Entonces acá en esta figura representamos todas las modalidades que tenemos. Tenemos modalidades para remoción de DAMPs, Damage Associated Molecular Patterns. Principalmente se utiliza el Cytosorb y el Hafron para esto. Y para remoción de PAMPs, Pathogen Associated Molecular Patterns. Y principalmente lo hacemos con Toramixin para remoción de endotoxinas.
Bueno, siempre se pregunta cuál es mejor, la intermitente, la continua, pero no hay dudas que para, por ejemplo, pacientes que necesitan de ultrafiltración grande y tienen riesgo grande de hipotensión, es mejor hacerlo despacio con el CRRT. Para pacientes también con las disnatremias no es posible hacer intermitente porque no se puede controlar el sodio adecuadamente. Y para pacientes neurocríticos en general o con falla hepática e hiperamonemia. Dicen también que el costo de la intermitente es menor, pero cuando se tiene que leer en cuenta todo el costo de la hospitalización, días en la UCI, no se puede decir esto. ¿Y por qué la terapia continua es adecuada para pacientes neurocríticos? Bueno, en esta imagen acá en el eje X tenemos el tiempo, en el eje Y tenemos la presión intracraniana. Los círculos representan los pacientes que hicieron intermitente y podemos mirar que tiene una elevación de la presión intracraniana cuando se hace intermitente, mientras cuando hace la continua la presión intracraniana es estable. ¿Y por qué esto se pasa? Acá, si en estas barras, los pacientes que hacen la intermitente, acá tenemos una reducción de la osmolaridad intravascular, entonces el gradiente de intravascular e intersticio es más grande y tenemos un eflujo del líquido del intravascular para el intersticio, eso se hace una hipertensión intracraniana. Entonces, la terapia continua es más sutil en este aspecto. Bueno, las membranas funcionalizadas. Para agudos, las que utilizamos más esta de AN69, polietilene en heparin. Entonces acá es un corte axial de la membrana de la fibra hueca. Entonces hay una cámara externa que es negativamente cargada para remoción de citoquinas, una camada mediana positivamente cargada que hay afinidad para endotoxinas y finalmente en el centro tenemos este graft de heparina para reducción de riesgo de coagulación. Bueno, para remoción de endotoxinas lo hacemos con el toramixin, que esta es la representación de un circuito, entonces el sangre sale del paciente, acá tenemos una bomba de sangre peristáltica y después acá tenemos la cartucha. Acá abajo la representación de lo mismo. Bueno, el toramixin es una cartucha que tiene como una tela que hay propiedades de absorción de endotoxinas por un mecanismo de polimixina. Importante, esta polimixina no va al paciente, solo tiene afinidad a las endotoxinas. Entonces acá en diferentes máquinas, acá de Fresenius, acá de Baxter y acá una máquina dedicada solo para hacer la hemoperfusión, entonces solo con una bomba. Las evidencias vienen más del estudio Eufrates, entonces acá en el eje X tenemos el tiempo, en el eje Y tenemos la mortalidad, una curva de Kaplan-Meier, y podemos ver que los pacientes que tienen la actividad de endotoxina entre 60 y 89%, quiere decir, los neutrófilos de estos pacientes cuando son expuestos a una carga grande de endotoxina, esa es la actividad de esos neutrófilos. Entonces es un test dinámico. Cuando los pacientes tienen este rango, son los pacientes que se benefician. Los pacientes que tienen más actividad que eso son muy enfermos y no se benefician. En los que tienen menos, también no hay beneficio. Entonces, este es el sweet spot para aplicar la absorción de endotoxinas. Bueno, cambiando ahora para la resina de styrene divinylbenzene. Entonces, así que funciona. Tenemos pequeñas pelotitas de menos de 0.1 centímetros. Estas pelotitas son como que porosas. Entonces, el proceso de adsorción no se pasa en la superficie, pero dentro de estas pequeñas pelotitas. Bueno, se puede retirar, entonces mi charla complementaria de Antonio, podemos retirar medicamentos, bilirrubina, sales biliares, los dumps como citoquinas, mioglobina, también contraste, iodado y toxinas urémicas. Lo mismo tipo de circuito se puede aplicar. Aquí como un ejemplo son estas pequeñas pelotitas y las pueden mirar acá. Y así que funciona entonces el proceso. Si abrimos estas pelotitas, son notablemente porosas y cuando las moléculas vienen, el flujo pasa adentro de esas resinas y acá tenemos ese proceso de adsorción y no es absorción con B, es con la D porque significa se unir a una superficie sólida.
Bueno, en cada cartucho de esas tenemos una área para absorción de 40.000 metros cuadrados. Entonces es espectacular, es diverso de cuando hablamos de filtros que tienen 2 metros cuadrados, por ejemplo. Y para rabdomiólisis tenemos actualmente 3 terapias más efectivas para remoción de bilirrubina. Entonces, empezando acá a la izquierda, son los filtros de medium cutoff o high cutoff. Entonces, son filtros que tienen poros más largos. La diferencia principal entre MCO y HCO es la uniformidad de los poros. Entonces, los MCO tienen poros más uniformes y por esto la pérdida de albúmina es menor con estos. Bueno, este es un análisis retrospectiva de pacientes con rabdomiólisis. Entonces, 13 sesiones fueron hechas con un high cutoff, 9 sesiones con un medium cutoff y 6 sesiones con hemoperfusión. Entonces la reducción de bilirrubina fue igual en todas las terapias. Lo interesante es que podemos hacerlas junto, en paralelo, entonces para bajar más rápidamente la mioglobina. Bueno, hablando de antitrombóticos, entonces esto pienso que es la aplicación más concreta y no en la sepsis de estas resinas de estireno de vinilbenceno. Entonces acá en estudio in vitro, esto normalmente que utilizamos para estudiar in vitro, un circuito cerrado. Y miren que en el eje X tenemos el tiempo que después que se empieza la terapia, en el eje Y la remoción percentual. Sea para rivaroxaban, sea para pixaban o sea para ticagrelor, que no tenemos efectivamente antídotos, sino los anticuerpos que son muy caros, pero tenemos una remoción efectiva. Entonces, en los primeros 60 a 120 minutos hay una reducción expresiva de estos medicamentos, de estos fármacos. Acá es una análisis retrospectiva. Entonces, en los pacientes que hicieron cirugías cardiovasculares, el débito del dreno de esos pacientes que hicieron el standard therapy, pero los pacientes que hicieron junto con el bypass la terapia de hemodiabsorción, miren que tiene una reducción del débito del dreno. Cambiando ahora para el soporte hepático artificial, entonces tenemos el tratamiento de plasma adsorción, que es así. El sangre sale del paciente, viene acá en la bomba, y acá no tenemos un filtro de diálisis, pero un dializador, un plasma filtro, perdón, y 30% más o menos del plasma del paciente va acá en un circuito en paralelo, pasa acá en la membrana y se reconstituye al paciente. Entonces acá hay un ventaja cuando se compara la plasmaferesis porque no hay necesidad de plasma o albúmina. Bueno, la single pass albumin diálisis es complementaria a que Antonio dije, entonces es lo mismo racional que la MARS. Entonces es una diálisis, en el dializato tenemos una solución con albúmina. La ventaja que pienso de la SPAD es que todos que tienen una máquina que hace CRT pueden ser SPAD, mientras no hay necesidad de una máquina específica como la MARS o el Prometheus. ¿Y cuál es el racional de esta terapia? Entonces, acá tenemos un corte axial de una fibra hueca, en la izquierda el sangre, y por ejemplo, la albúmina tiene colegado la bilirrubina y fármacos que son unidos a albúmina. Y acá en el otro lado tenemos el dializato, pero ahora dializato con albúmina. Entonces, moléculas como bilirrubina son pequeñas, solo 400 Dalton, pero son unidas a proteínas. Entonces, si hay un gradiente ahora osmótico de albúmina libre, con sitios libres, entonces se puede remover esas moléculas. Aquí la misma presentación, pero ahora un corte longitudinal de la fibra hueca. Abajo tenemos entonces el dializato con albúmina y arriba tenemos el sangre con las toxinas. Entonces ese es el mecanismo, acá sería la albúmina y las moléculas que están unidas y pasan ahora porque el dializato tiene albúmina con sitios libres. Lo mismo, la misma representación, acá es sangre y estas se representa todo el complemento de la membrana. Entonces miren acá, es lo mismo equipamiento pero acá abajo en la bolsa de dializato tenemos una solución con albúmina a 3%. Es muy fácil de preparar estas soluciones. Entonces, esa es la evidencia más grande que tenemos de la comparación entre SPAD y MARS. Es con un surrogate marker, no hay estudios clínicos comparando las dos modalidades, pero pacientes hicieron una sesión de MARS y después hicieron una sesión de SPAD, un diseño crossover.
con 20 pacientes y se demostró que la reducción, entonces eran pacientes que tienen una bilirrubina muy grande, como que a 500, en Brasil utilizamos más miligramos por decilitro, pero 29 es muy grande la media, y la reducción fue igual sea con la SPAD o sea con la MARS. Entonces, como no tenemos estudios clínicos y no vamos a tenerlos, tenemos esa evidencia con un desenlace sustitutivo, un surrogate marker, pero es que ya una fuerte evidencia para mí. Bueno, hay cartuchos para remoción de patógenos. Yo no tengo experiencia con ellos, pero hay solo un estudio que comparó pacientes que hacían diálisis en la clínica de hemodiálisis y que tuvieron bacteremia. Esos pacientes obviamente se empezó empíricamente los esquema antibiótico y en la próxima sesión de diálisis 4 de esos pacientes, el problema era que solo 4 de esos pacientes tenían cultura positiva. Y estos pacientes entonces hicieron la terapia con remoción de patógenos y el racional fuera que en el inflow, de la entrada del cartucho, se tenían más bacterias que en el outflow, en la salida. Pero no se demostró diferencias en el tiempo de crecimiento. Se pensaba que el tiempo de crecimiento en los pacientes antes del sangre de los pacientes, antes del cartucho, fuera más rápido que después, pero solo con 4 pacientes también es difícil de probar esta hipótesis. Y finalmente, la plasmaferesis por membrana. Yo también soy un nefrólogo y digo que esos procedimientos son nuestros y no de los hematólogos. Entonces debemos hacerlo con la membrana, que lo sabemos hacer, y no con la centrífuga. El mecanismo de transporte de masa es la convección. Entonces aplicamos presión a una membrana semipermeable y aquí con el mecanismo de arrastre podemos remover moléculas más grandes. Y acá finalmente es la representación del circuito, entonces el sangre viene, pasa en una bomba peristáltica y acá tiene el plasma filtro y después hacemos la reposición sea de plasma fresco, sea de albúmina. Acá la representación del corte longitudinal de una fibra, entonces podemos remover moléculas hasta el tamaño de los componentes celulares del sangre. Muchas gracias. Eso. Ponentes por ajustaros. Muy bien. ¿Ahora sí? Vale. ¿Ahora? Vale. Pues muchas gracias a todos los ponentes por ajustaros tanto al tiempo. Y ahora pasamos al turno de preguntas para quien tenga alguna pregunta. Si nadie tiene alguna pregunta, yo para Tiago. Sabemos que en los pacientes sépticos es un grupo muy heterogéneo y por eso también los estudios han sido un poco controvertidos respecto a cualquier membrana que se usa. Tú, si solo tuvieses 3 membranas para usar en tus pacientes sépticos, ¿qué perfil crees que es el que más se puede beneficiar, perfil de paciente en el que se puede beneficiar de una terapia de absorción? Okay. No gustaría de hablar de eso porque en sepsis es todo difícil y dicen que no funciona, no se abandonan las terapias. Pero, como me preguntaste, utilizaría en pacientes que, por ejemplo, tengo la dosis la concentración de interleuquina 6, pero es difícil que todos los hospitales tengan esto porque así hacemos un enrichment, el término que se utiliza, o sea, saber los pacientes que tiene una probabilidad mayor porque tiene una interleucina 6 grande. Si no hay esto, no hace sentido. Pero en el momento yo no haría para pacientes sépticos la remoción con el styrene divinilbenceno, pero para los pacientes sí que tienen endotocinemia, se puede hacer la endotoxin activity assay, que es la forma de enrichment en estos pacientes, en esto sí, cuando es entre 60% y 90%. Pero si por ejemplo, digo, no tengo en mi hospital interleucina 6 para remoción de citoquinas, no tengo en mi hospital endotoxin activity assay, no haría porque estoy ciego, no sé lo paciente que va a ser beneficiar. Gracias. ¿Alguna pregunta más? Jorge, Rico. Yo creo que tienes que ir al Tiene que ir al... No, pero los otros no pueden. Tiene que ir a... Pero puedo, mi pregunta que digo a todos. Sí, el micrófono creo que Sí, está ahí allí en medio en de la medio. sala. Pero sí. Para que te oigan todos, gracias. Gracias. Un amigo de Latinoamérica también. Bueno, primero felicitarlos a todos por el excelente bloque. Yo le hago una pregunta a Tiago
y es para ver si él tiene experiencia en la realización de plasmaféresis o recambios plasmáticos, además del uso de la albúmina al 4%, al 5%, ¿tienes experiencia de pronto con utilizar ese recambio con otro coloide? Por ejemplo, utilizar con Voluben, que es hidroxialmidón, al 6%, o otro coloide, además de los tradicionales que utilizamos, que es la albúmina al 4 al 5%. Lo digo porque pues, en un tiempo en Colombia nosotros hicimos estas terapias con Voluben. De hecho, próximamente va a salir una publicación de nosotros y realmente es seguro para las indicaciones que tienen. Estoy hablando de las indicaciones fuera, pero obviamente sabemos que el recambio con plasma es para las microangiopatías trombóticas, debe ser con esto, pero específicamente para otras indicaciones neurológicas, específicamente, ¿tienes experiencia con otro tipo de recambio, específicamente con otros coloides? No, a veces en pacientes, no tengo experiencia, pero en los pacientes estables, por ejemplo, con rechazo de trasplante mediado por anticuerpos, lo hacemos con una concentración más baja de albúmina porque son pacientes estables, pero con otros coloides no. Me gustaría saber en la mesa si otros tienen experiencia. Nosotros usamos solo albúmina, como reemplazo lo mismo para el trasplante y para el resto de indicaciones. Albúmina. Okay. Sí, sí. ¿Tenemos tiempo para otra pregunta? Yo sí que tengo una pregunta para Tiago. En el fracaso hepático, que has dicho de hacer el MARS como puente para el trasplante hepático, nosotros hemos hecho alguna vez MARS, pero es una técnica mucho más difícil de implementar, más difícil de llevar a cabo. En cambio, la plasmaféresis no hay malos resultados y es mucho más asequible. ¿Qué opinión tienes? El problema de la plasmaféresis es que el estudio comprobó esto con high volume plasmaféresis con 12 litros de plasma. Entonces, en la vida real es difícil de hacerlo. Nosotros que hacemos es la SPAD. Todo depende del tamaño de la ponte. Quiere decir que si sabes que este paciente tiene un MELD alto y va a trasplantar en las primeras 24 o 48 horas, no haría en este paciente. Pero los pacientes que tienen el MELD mediano, tal vez para estos pacientes, o sea, una ponte grande, lo haría todos los días, tipo 5 o 7 días. Pero realizar plasmaféresis o MARS. SPAD, Single Pass Album Dialysis, sí. Que es lo mismo que la MARS conceptualmente, pienso. Muy bien. Pues, bueno, para terminar, justo... una pregunta más, perfecto. Ahí al micro. La mía, más que una pregunta, era un comentario, pero sobre todo sobre lo que ha dicho Antonio Gómez, sobre Extrip viene muy bien, pero es verdad que solo hay recogido 21 tóxicos. Entonces, ¿no podría ser una idea, a lo mejor, involucrando los ponentes, a hacer algo similar, como ha hecho la Sociedad Española de Nefrología, sobre fármacos onconefrológicos, o sea, fármacos que se utilizan quimioterápicos que se utilizan en oncologías que tienen afectación renal, hacer algo similar también por las toxinas para que tengamos un recurso a de mano a las 3 de la mañana? Bueno, la metodología de STRIP, que es ese estudio que he puesto, es una metodología que se basa muchas veces en casos clínicos. Ellos recogen todos los casos clínicos, el director es Ganum y está compuesto por nefrólogos, farmacólogos, también intensivistas, urgenciólogos, y lo que hacen es, en base a la literatura que tienen, ejemplo, si nosotros empezamos a tratar y ponemos un caso, dentro de poco va a salir uno, nosotros hemos tratado una intoxicación por amanitas que no tienen, aunque lo pone ahí, no tienen ningún tipo de criterio sobre las amanitas, las hemos tratado con MARS. Empezamos. Pues entonces, cuando lo publiquemos, ellos van recogiendo datos y una vez tengan una serie de casos, porque claro, nunca haces casos control, nunca haces un estudio randomizado, es evidente que la evidencia en estos casos es uno que lo hace, otro que lo tira, o sea, es eso. Entonces, en función de eso, ellos estudian la metodología, básicamente, en qué te has basado para hacer una cosa o la otra. Lo hacen a sus paneles de expertos y, en función de los resultados que han ido estimando, es una especie de método Delphi, con los estudios que han hecho, emiten una opinión. Vamos a poner un ejemplo. Para el paracetamol va en función de hacer terapias continuas o discontinuas, en este caso sería discontinuas, en función del nivel de acetaminofén de paracetamol en sangre. Si tienes un nivel bajito,
tienes el antídoto. Si tienes un nivel muy alto y ya está empezando a hacer fracaso hepático, entonces es cuando emerge como opción hacer la terapia. Y entonces eso es lo que van estableciendo. Entonces lo hacen como a posteriori, no se puede hacer con anterioridad. El volumen de fármaco, lo que os hemos puesto de los anticuerpos monoclonales, nosotros tuvimos un caso de un MAP que de repente entró en colapso la señora y nos tuvimos que mirar cómo se unía a proteínas, qué tenía, y decidimos hacer una plasmaféresis. El resultado fue malo porque la señora luego acabó muriendo, pero es la forma de ellos hacer por recomendaciones. Por esto este grupo se hizo en el 2012 y solo tienen 21 fármacos, y de hecho hay algunos que no tienen opinión como tal, porque es en función de lo que todos vayamos haciendo, según los casos. Entonces, la SEM podría hacer, pero es tan amplio el abanico y muchas de las intoxicaciones son solo con manejo médico, con sueros, con todo, que acaba siendo una cosa muy pequeña en eso. Pero te cuento con cómo hacen las recomendaciones. Bueno, yo cuando empecé la residencia no había nada. Nos íbamos buscando y un caso, otro, ponía, esto lo han dicho de esta manera, bueno, pues lo vamos a hacer así. Ahora sí tenemos algo, empieza a ver, pero van un poco a la contra, van a posteriori de lo que van haciendo. Entonces, y está avalada por la sociedad, pero van en función de eso, y a veces nos recomendamos y recomendamos en función de los riesgos que puedes hacer haciendo una u otra terapia. Muy bien, pues agradeceros a todos vuestra asistencia, agradecer a los ponentes de nuevo sus magníficas presentaciones. Y un momento, mañana, acordaros por favor, todos los Hobson, tenemos la reunión del grupo de trabajo, esperamos que esté la sala tan llena como hoy, y nada, mañana a las 3 en la sala Cabrera. Venga, hasta luego. Muchas gracias.